¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su programa de corazón a corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes, transmitiendo en vivo y en directo de la ciudad de Toronto, en Canadá, para el mundo. Y gracias a todos los que hacen la copia de la señal para que podamos salir en sus hogares, su oficina o en donde usted esté. Muchísimas, muchísimas gracias y le damos la más cordial bienvenida al doctor Brígido Cabrera, que nos contará en qué parte del mundo anda hoy día. Bueno, yo también quiero aprovechar para saludar a nuestros hermanos y nuestros amigos que se dan cita como siempre con nosotros a la hora que ellos puedan. Pues tenemos que decir así porque muchos tienen la oportunidad de vernos en la mañana, otra vez en la noche, a la hora que ellos puedan, porque quedamos como siempre en la internet. Así que muchas gracias por estar con nosotros y por elegirnos dentro de la cantidad de programas que hay. Usted ha elegido de corazón a corazón, que como siempre es del corazón de Dios al corazón de usted. Bueno, y por acá estamos en un clima, bueno, un poco extraño, con nieve, con frío, con de todo, así que muy interesante y bueno, esperando que ya el 21 de marzo comience la primavera. Así que vamos a ver, después de un largo, largo verano, de un largo o invierno, vamos a ver cómo es el verano, que dicen que va a ser bastante, bastante caluroso. Así que bueno, y la semana que viene, no se olvide, este fin de semana que viene cambiamos la hora. Así que vamos a ver. Bueno, no me sé si es buena noticia, que por Porque, fin van a cambiar las horas. porque Óyeme, bueno, bueno, porque que a veces yo doy clases en diferentes horarios y a veces en México son las 7:30 de la mañana y tengo una reunión a las 9:30 mía. En Chile no sé qué hora es y a veces he tenido problemas porque a veces se me olvida cuál es la hora del otro país. Yo, por ejemplo, tengo una clase, esta noche tengo una clase a las 11 de la noche mía, que son las 7 de la noche en California. Y ni modo, tengo que estar, aunque medio cabeceándome, tengo que sacar energía de donde no hay para poder dar mi clase con los famosos cambios de horas. Pero cuando pongan las horas normales, ya lo que yo hago es que a propósito, para ti no serían las 11 de la noche, sino las 10 de la noche. ya, Entonces, como ahora vuelven y la ponen normal, pues tú ganarías una hora que ya no sería. Es un rompecabezas. Así que yo me alegro mucho que ya vayan a cambiar la hora, que tienen a claro, uno loco. el 7 de marzo se cambia la hora. Así que, pero bueno, decir la verdad, ahora vamos a tener, o sea que ahora va a oscurecer a las 7 de la noche acá, Bueno, eso está bien. más o menos. O Eh, sea que se van alargando los días y la gente disfruta más, más la luz. Hay cosas que uno no puede controlar. Entonces, las cosas que uno no puede controlar, ni modo, tiene que hacerlas o dejarlas que pasen como son. No podemos controlar el día, no podemos controlar la noche. A la hora que Dios quiera que sea, si a las 7 o las 8 de la noche, amén. Porque hay que estar disponible. Hay que estar disponible, bueno, la verdad que sí. Y bueno, tenemos algunas noticias también para nuestros oyentes. ¿Y qué es lo que hay de nuevo? O sea, estamos viendo bastantes cosas extrañas. Sí, sí, Norma. Hay bastantes cosas extrañas que uno se pregunta, ¿a dónde vamos a parar? Ya, En el año, por ahí en la década de los 60, aparecieron un grupo de jóvenes rebeldes que eran generalmente muchachos de buena posición social, económica, esa cosa, y formaron el famoso movimiento hippies. Y todos los jóvenes de aquel tiempo, pues queríamos ser hippies, dejarnos el pelo suelto, sin hacer nada, andar con la camisa todo remendada, con cuadros, con una serie de cosas y con la señal de paz y amor. La famosa revolución sexual se comenzó en ese tiempo. Después eso como que pasó y la mayoría de las personas que ya tienen mi edad
cuando tienen que hablar de ese famoso movimiento hippies, algún recuerdo tienen. La forma de vestir, la forma irresponsable de actuar, el uso de una serie de estupefacientes y una serie de cosas ilegales, porque decía que todo se podía hacer con paz y amor. Entonces, cada día sale algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando, Norma? Bueno, muchas cosas, o sea, ahora lo que se está moviendo, lo que está siendo fuerte, un movimiento bien grande, podríamos decir, que está en toda Sudamérica, son los Terians. Es algo tremendo, es algo que he visto algunos videos y hay cosas en la televisión y me pone a pensar hasta dónde vamos a llegar, porque ¿te acuerdas que en Toronto había el famoso movimiento de la risa? ¿Te acuerdas? La risa santa que le llamaban, Ay, sí. de Toronto Blessing. Yo nunca fui, como hemos dicho en otro programa, a esa famosa Blessing, pero venían gente de diferentes partes del mundo. ¿Te acuerdas que conseguir un hotel cerca del aeropuerto y cerca de donde tú vives por ahí era un milagro? Porque estaban llenos a capacidad, venían gente de Europa, de Francia, bueno, sí, Europa y Francia, de Australia, diferentes lugares al Toronto Blessing. Yeah. Entonces, ¿qué pasaba en el Toronto Blessing? Bueno, lo que pasaba es, quizá lo que tenemos que preguntar es qué es lo que no Que no pasaba. pasaba, ya. Sí, porque habían gente que decían que estaban bajo la unción del Espíritu Santo. Y bajo la unción del Espíritu Santo, entonces rugían como leones. ¿Qué más hacían? Ladraban Corría como como el perros, perro, ya. cantaban como gallos, como gallinas y una serie de cosas. Y todo eso decían que era el Toronto Blessing. Para mí, personalmente, yo nunca fui. Mi hija fue y me contó, una hija, la hija pequeña, Catherine, ella fue y me contó que ella estaba en el baño y cuando estaba en el baño una gente comenzó a hacer como que era un gallo, una gallina, una cosa así, y ella salió rápidamente corriendo porque se asustó. Entonces, bueno, debemos analizar algo en ese sentido bíblicamente. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen Y semejanza. y semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y señorece sobre los peces, sobre esto, sobre todos los animales, que se señoree el hombre. Pero ahora las cosas se están pasando al revés. Queremos ser animales. Bueno, yo no quiero, pero la gente quiere ser animales, quieren ser ratas, quieren ser culebras, quieren ser perros, quieren ser gatos, quieren ser lo que ellos quieran ser. Y lo peor del caso es que detrás de eso hay personas que apoyan todas estas cosas. Entonces, creo que lo que tú ibas a mencionar, los Terian, tiene que ver con eso. Bueno, he leído acerca de, es un movimiento, pero ¿por qué surge este movimiento? ¿A qué por lo general son personas que están en un grado de depresión o que no creen que son aceptados en la sociedad o tienen algún complejo también de inferioridad o quieren ser vistos o quieren ser reconocidos. Hay muchas cosas por qué están este movimiento de los Terians. O sea, están ocasionando, digamos, problemas tremendos, o sea, en diferentes áreas, o sea, quieren, o sea, actuar como animales, quieren hacer sus necesidades como animales, se suben a los taxis y a los Uber y dicen no quiero pagar porque soy un animal. Sí. Entonces, tenemos que pensar realmente qué está en la mente de la gente. Y para todo eso hay una respuesta psicológica. Los psicólogos dicen que eso es lo que tú acabas de decir, que por falta, que es una especie
de que la gente tiene algún problema mental, esto, que lo otro, pero que se está multiplicando demasiado rápido en toda Latinoamérica. ¿Será que estamos llenos entonces de gente con depresiones y con problemas mentales, o de jóvenes que no saben qué hacer? Porque la mayoría son gente jóvenes que están haciendo eso. Entonces la depresión solamente tiene que ver con los jóvenes, no tiene que ver con los adultos, con las personas ya más entrada en edad, o es simplemente lo que está de moda. Yo diría que es una cosa que espero que sea como todo pasajero, que sea una moda y que no se haga una costumbre. Pero sí, o sea, es que hay modas que, por ejemplo, también una de las modas que es muy visto también acá en Canadá, o sea, que a veces años atrás, cuando tú te subías a un servicio público y veías a las señoras con los carritos, con los carriolas, como le llaman, con sus bebés, pero ahora la gente, la cantidad de gente que yo veo, y que uno piensa que hay un bebé y es un perro que hay, o un gato. No, pero está bien, porque por lo menos llevan un perro o llevan un gato. Yo tengo una amiga, bueno, que está en Puerto Rico ahora, pero cuando yo viví en Tampa, mi amiga Francie, yo puedo decir su nombre libremente porque ella se enorgullece de hacer eso. Ella no tiene, tiene 2 hijos solamente, ya grandes. Entonces, pues uno la ve empujando la carriolita esa y uno dice, lleva un bebé, pero no, es un perrito que ella tiene, que ella le gusta ir a caminar un poco lejos y el perrito no tiene suficiente energía para caminar esa distancia. Entonces, si tú la ves de lejos a ella, piensa que es un niño que lleva, pero no, es a su perro que lleva allí. Y bueno, cada cosa, ¿no? Y he visto eso mucho. Sí, que No, pero andan con son cosas, perros. digamos, son movimientos, son cosas que pasan, pero esto de los terriers es bastante, digamos, porque en sí, o sea, llevar el perrito en la carriola no es ofensivo, es algo, No, es algo, pero esta gente, o sea, que hacen y que, no, es terrible. Orinan en la calle como los perros, todo, entonces, no, es algo, no sé, o sea, que la mente, más allá de la depresión, no lo sé realmente, no, es algo difícil de poder entender lo que está sucediendo. Otros lo podría, toman como gracia, como chiste, pero yo no lo miro como gracia, como chiste, definitivamente. podría ser entonces que las leyes van a tener que ponerse duras contra este tipo de conducta, porque ¿cuál es el problema con los perros? Que donde quiera están marcando territorio, ya ellos también están marcando territorio. Nunca en la Biblia, Dios degrada al hombre a nivel del animal. Y eso es lo que hablábamos al principio con la Toronto Blessing. Cuando usted ve que una gente, según ellos, está haciendo, pongamos a nivel cristiano, está tratando de hacer menos que lo que es un hombre, las cosas van mal. Las cosas van mal. Yeah. Porque Dios ha puesto al hombre como el rey de la creación, o como el líder, como usted le quiera llamar, el manager, el líder, el rey de la creación. La creación mayor que hay, o sea, lo más grande que hay es la creación del hombre, porque Dios tomó sus manos, hizo un muñeco y de ese muñeco entonces sopló aliento de vida en esa persona, que fue diferente a cuando él dijo, sean los peces o que se pueble de aves, los cielos, el agua produzca. No, con el hombre fue algo diferente. Y Dios ha puesto al hombre en esa condición porque le dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Quieres saber cómo es Dios? Nada más tienes que mirar a tu vecino y sabrá que Dios se parece al vecino. Puede que sea blanco, negro, amarillo, monzón, lo que sea, pero Dios es una diversidad en una unidad, en el sentido de que se llama ser humano, sea del color que sea, tenga el tamaño que tenga el defecto que tenga, vea o no vea, es un ser humano. Y eso se respeta por la misma cosa de los derechos humanos,
las que hay. ¿Cómo se llama? Las leyes. La carta creo que es, ¿no? La carta de los derechos. Creo de la que Declaración de los Derechos de los Derechos no, no es Humanos. la Carta Magna de los Derechos Humanos. Bueno, podría ser, Ah. podría llamarse así, pero la magna generalmente tiene que tener algo que destaque, que no sea simplemente respetarle la vida a la gente. Pero bueno, veamos el caso entonces que tú estás mencionando y pensemos si tenemos un hijo o una hija que se le mete esto en la cabeza, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú harías, Norma? ¿Qué haría? Bueno, primero, yo diría, o sea, que hay muchas cosas, o sea, lo primero, orar, 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 porque ahí yo no me atrevo, o sea, he escuchado, te digo, ¿no? He escuchado a muchos predicadores acerca de esto. No quisiera decir, o sea, pero hay muchos que dicen, bueno, están endemoniados. Bueno, tenemos que dividir, Ya. tenemos que dividir las cosas entre uno sí o no. Si usted no Ahora, está con Dios, ¿con quién está? con el diablo. Y Dios no es el que ha creado esa situación. No. Una degeneración del ser humano no es de Dios. Tampoco voy a decir que están endemoniados, pero detrás de eso puede que sí esté el enemigo. Influencia. Sí, exactamente. Una influencia demoníaca. Ahora, primer paso, o sea, lo podría en oración, pero también entiendo que hay gente, digamos, especialista como un psicólogo, como un médico, que puede, digamos, ver o que a problemas, o sea, yo diría que ni psicólogo, psiquiatra necesitan ya definitivamente. Y Yo oración. creo, Norma, que lo que necesitan es un padre que se ponga firme y lo haga entender. Un padre o una madre que tome su responsabilidad y diga, aquí se acabó esta vagabundería. Usted, si es, bueno, yo he visto algunos videitos que la mamá le dice, bueno, te va a dormir afuera, si eres perro, tiene que dormir afuera y tiene que comer carne cruda y Las los croquetas que muchachitos, le llaman, las croquetas. sí. Entonces los muchachitos comienzan a protestar, no, que yo quiero comer en la mesa, no, porque los animales no comen en la mesa. Y como que ahí le hacen reaccionar, porque la gente a veces toma cosas porque se pone de moda, sin pensar en lo que va a pasar después. Lo usan porque está de moda, ¿tú me entiendes? Bueno, sí, pero bueno, qué sé yo, no sé, es fuerte, es algo bastante, Pero bastante ya complicado. estamos llegando a extremos Ya, que son lamentables, porque he oído que un país latinoamericano eh, tomó la ley en sus manos y como que incendiaron en vivo a una ay, persona de esto. no, Entonces, no, tampoco lleguemos hasta ahí. No, no, Dios no, mío. de ninguna manera. La vida es sagrada, aunque sea vestido de mono, de gato, de lo que sea, es un ser humano que hay allí. Y aunque no fuera un ser humano, que sea realmente un animal, si usted va a matarlo por maldad, va a salir de él por maldad, no se debe de abusar. No. Si lo sacrifica porque por lo que se sacrifican los animales, ya eso ya es otro problema. Pero sacrificarlo simplemente para tomar ley en la mano, así no. Entonces, creo que es un ejemplo feo, muy feo y crítico y deshumanizado, pero al mismo tiempo pienso es el lado malo. Pero el lado bueno de eso es, porque toda cosa tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que seguramente nadie más se va a atrever a hacerlo en ese país, a estar Ya, inventando, porque temen la represalia que puede tener la comunidad. es Entonces, terrible. es tremendo. Es una causa por la cual debemos orar porque
La gente parece hacer como que cada día se aleja más de la verdad. Hay otro caso, Norma, que es el de, ¿cómo se llama? Hobby Doggy. Hobby Doggy, que es una tendencia mayormente en Alemania, que la gente anda con un collar de perro y enseñando y hablando con el perro y el perro no existe. Entonces, cuando yo era niño que hablaba solo, cualquier narración que yo estuviera haciendo, mi abuela me decía, te pusiste loco. Y yo le decía, ¿por qué? Porque está hablando solo. Porque solamente la gente que están desquiciados se ponen a hablar solo. Entonces, bueno, no queremos ofender a nadie que hable solo, porque hay mucha gente que habla solo. Y no es porque esté malo del cerebro, sino porque quizás es una costumbre que comenzó desde niño y no lo corrigieron a tiempo y se quedó con eso. Yo tengo un amigo que vive ese yo lo puedo decir también, su nombre se llama Santiago y le dicen Chago. Está sirviéndole al Señor. Pero la diversión de él en Nueva York, él era taxista. Entonces la diversión era que cuando la cosa estaba floja, que no habían pasajeros y eso, él se ponía a hacer la entrevista al presidente de la República Dominicana, pero en su imaginación. Entonces le preguntaba, mire, doctor Balaguer, ¿qué usted cree de esto y esto y de lo otro? Y se cambiaba entonces de asiento, se ponía entonces en el lugar sin cámara ni nada, es simplemente ¿cómo le llaman eso? Un monólogo o un diálogo con la misma persona. Y se cambiaba y se ponía en el asiento de Balaguer y entonces comenzaba a hablar como Balaguer. Y volvía y tomaba el personaje y jugando dos personajes. Lo hacía porque era una especie de diversión que lo hacía, pero dice que él se acostumbró a hacer eso y después tenía miedo porque a cada rato estaba hablando solo y entrevistando y esa cosa. La gente tiene que tener cuidado porque tenemos tendencias a seguir. Yeah. Así es, bueno, solamente nos queda orar nada más por esta situación. Y que Además de orar, necesitamos aconsejar a la gente también que piense, que realmente hay asuntos bíblicos que debemos seguir, que es el documento que tenemos en mano que nos habla más sobre el ser humano y que es más completo, que deja menos duda que todas las teorías que andan por ahí. Ahora, si usted no quiere creer en la Biblia, crea en lo que usted quiera, pero nosotros hablamos de la Biblia y siempre buscamos una base bíblica para el comportamiento humano, porque yo creo que si tenemos una base para el comportamiento humano, tendremos entonces a quién consultar que le haya ido bien. Es como cuando tú vas a buscar un trabajo en un lugar y tú nunca has trabajado en esa posición y aparece alguien que tiene un poco más de experiencia, tú le dices, ¿cómo es el ambiente? ¿Y cómo funciona esto? ¿Y cómo funciona lo otro? Entonces, te va a servir la orientación que el otro te dé para que tú te desempeñes mejor. De igual manera, nosotros consultamos en la Biblia lo que consideran, lo que otra gente considera vago y sin propósito. Conseguimos un propósito bíblico en ello. amén. Así que bueno, solamente orar y pedir al Señor y tantas cosas que nos toca vivir y ver. Yes. Como dice, hay un evangelista que dice que nosotros estamos peor que la generación antediluviana. Bueno, y nos toca ver de todo, de todo, de todo. Como él le llama, estamos a la generación del rapto próximamente. Bueno, yo vi ayer vi un video ayer no sé quién lo puso, pero era un video que pasó creo que en Australia, de un fuego que hubo en una discoteca, una cosa así. Entonces, un video que salió ahora del fuego del que se formó en una discoteca y murieron 40 personas, me parece. Y era que llevaban a una persona que había ganado no sé qué, un premio, y llevaba en su mano, en lugar de llevar dos botellas de champán, lo que llevaba era como dos antorchas de esas de fuego artificiales.
y llevaba sus dos antorchas. Entonces el fuego artificial agarró parte del techo y ahí comenzó el fuego y se quemaron 40 y pico de personas. Y uno dice, ¿qué está pasando con la gente? Es que no estamos pensando, es que no estamos razonando sobre lo que está sucediendo. ¿Te acuerdas que en Argentina hubo un fuego también, otra discoteca, que murieron muchísima gente? Aquí en República Dominicana hubo un derrumbe de una discoteca hace menos de un año que murieron 134 personas o 234, algo así, murieron también. O sea que, ¿qué es lo que está sucediendo? El enemigo está ganando mucho terreno para mucha gente y por eso uno debe mantenerse con un bajo perfil bíblico para vivir y disfrutar lo que Dios tiene para uno. Con esa discoteca en Buenos Aires, yo tengo un testimonio acerca de eso. ¿Te acuerdas que en aquel tiempo, es hace muchos años, en esa discoteca, en pleno el centro de Buenos Aires, más o menos como unos 20 y tantos años atrás fue eso? Ajá. Y no sé si te acuerdas que en ese tiempo había dos programas para hacer chat, que era Yahoo y Hotmail. ¿Te acuerdas? Yeah. Que era para hacer el chat. En ese tiempo, o sea, me acuerdo que conocí, que también vos lo conociste, un muchacho en aquel tiempo llamado Gastón, y habíamos quedado, o sea, fíjate cómo es la cosa. Y él Pero lo siempre, habíamos conocido o lo conocemos. Se murió, gato. ¿Está vivo? no sé, no está vivo, no, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Habíamos quedado para ese día con hacer chat en el Hotmail, ¿ok? Sí. Entonces, él me llama, me manda un mensajito que en ese tiempo, imagínate, los mensajitos como llegaban, que tenía que estar en la computadora porque no se veían en el teléfono, ni había teléfono siquiera. Sí. Y entonces me dice, no, que justo dice la radio, me dice él, me envía a la discoteca, pero no tengo ganas de ir. Y yo le dije, si no tenés ganas de ir, no vayas. Sí. Y él me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer caso. Ahí se ve que no tenía deseo de salir. Y bueno, y no fue. Al otro día, wow. Al otro día, tus palabras ya me salvaron, dije, porque yo hubiera podido ser uno de ellos ahí. Y siempre se acuerda de Sí. eso él. Así que, pero bueno. No, Gastón está Muchas vivo cosas. ya, y ya el tiempo, pero ayer me acordaba que me mandó una foto de la nena, yo creo, pero la nena cumplió 18 años ayer. Imagínate, hace tiempo que no lo vemos. Yo del 2003 que lo vi no lo he vuelto a ver. Claro, sí que imagina, la nena cumplió, Sí. la nena ya le va a dar, ya te va a dar nene la nena. Bueno, Será bueno. Norma, hay un amigo mío que se llama Eliezer Bermúdez, el doctor Eliezer Bermúdez, que escribió, él está haciendo un PhD. Okay. Y parte del PhD, él tiene que desarrollar varios programas que sirvan para lo que se le pide, en este caso, evangelizar o lo que sea. Y él tiene un programa que se puede bajar que se llama discipulación, se llama discipulación. Se puede conseguir en las redes. Entonces ahora está escribiendo como otro capítulo de discipulación, pero ahora enfocado en la predicación del evangelio a los no creyentes. Y justamente tengo un papelito que él me dio, que es parte de la lección que está desarrollando, que es este. Y yo estoy usando esto porque esto viene parte de Miami International Seminary y esto va a ser para el público. Así que estoy usándolo como premisa. Y yo quisiera que hablemos un poco de esta historia. Dice, historia que cambian vidas. Jesús y Zaqueo. Y para eso yo te di una lección, una lectura que quizás tú puedas ayudarme ahí. Ok, vamos entonces a abrir la palabra en Lucas 19, capítulo 19, Jesús y Zaqueo, del versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad.
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, él vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿No te ha pasado, Norma, que muchas veces tú pides a Dios sobre algo? Pongamos el caso de que tú quieres, pongamos algo que sea fácil, que sea sencillo, para que la gente lo pueda asimilar. Pongamos que tú se te acabó el zapato que te gustaba para salir, que más te gustaba y eso, y tú no tienes dinero, no tienes nada, y dice, lo único que me queda es Dios, pedirle a Dios que me supla de unos zapatos, porque el que tengo ya no sirve. ¿No te ha sucedido que tú pides por poner unos zapatos? Tú pides unos zapatos y de repente en lugar de llegarte uno, te llegan 3 pares. Puede ser, no necesariamente zapatos. Estoy poniendo una hipótesis sobre esto, pero a veces pedimos sobre algo y recibimos más que lo que nosotros esperábamos recibir. Y eso justamente es lo que nos habla Eliezer Bermúdez sobre Zaqueo. Dice que él recibió más que lo que esperaba. Dice, vemos a Jesús entrando en la ciudad de Jericó. Quizá el suceso ocurrió a la entrada de la ciudad. Una vez más se nos presenta Jesús yendo donde estaba la gente necesitada del evangelio y del poder de Dios. Vemos en esta historia cómo Jesús hizo más de lo que Zaqueo esperaba y cómo Zaqueo respondió al Señor. Analicemos quietamente la lectura que se ha dado. Analicemos entonces cómo se desarrolla la historia, qué hizo Jesús y qué recibió Zaqueo. Bueno, primero, Zaqueo esperaba ver a Jesús. Esa fue la intención, Norma, ¿verdad? Claro. Porque tenemos que hablar de que Zaqueo no era un hombre de estatura normal, sino que era pequeño, era un hombre pequeño, eso dice la Biblia, que era un hombre muy pequeñito. Un petizo, como de decir, coloquialmente hablando, un petizo. Un petizo. Era peticito el hombre. Entonces, en una multitud donde hay todo tipo de personas altas y la bulla y que cuanta cosa y lo que saltan en una multitud, porque Jesús va caminando y lo rodea una multitud. Y cuando lo rodea aquella multitud, el pobre Zaqueo quiere ver a Jesús. En este país, República Dominicana, Norma, sucede un fenómeno, o sucedía, que por ejemplo, cuando alguien quería hacerle daño, y creo que todavía se usa, a alguien, lo único que tenía que decir era un ladrón. ¿Tú me entiendes? Y si la persona salía corriendo, gritaba a alguien, un ladrón, y los otros seguían gritando, un ladrón, un ladrón, un ladrón. Y se reunían 20, 30, 40 personas detrás del ladrón. Entonces, el ladrón realmente quizá no era un ladrón, pero alguien le quiso hacer daño y dijo que un ladrón
y los otros respondieron al grito que oyeron de un ladrón. Y para los ladrones librarse, o lo que realmente perseguían, librarse de eso, esa misma persona comenzaba a gritar, un ladrón, un ladrón. Entonces la gente no sabía a quién perseguía, porque el mismo que supuestamente era el ladrón, era el primero que iba al frente diciendo, un ladrón, un ladrón. Entonces, ¿cuál es el ladrón que buscamos? Y él se perdía en la multitud. Entonces, Zaqueo, en este caso, tiene una multitud muy grande que lo cubre, que lo tapa, y él quiere ver a Jesús. Bueno, ¿qué dice Eleazar con eso? Y no sé si tú tienes algo que añadir. Es que encierra muchas cosas, historia de Zaqueo, muchas. Bueno, Por lo que era chiquito, pobre, pobre. Entonces el deseo que él tenía tan grande de ver a Jesús. Había en su corazón algo. exacto. Ah, eso es lo que tenía. Entonces, primero, Zaqueo esperaba ver a Jesús. Eso es lo que él esperaba. Él no estaba pensando ninguna otra cosa. Él lo que quería era ver a Jesús. Como cuando tú sales a ver las caravanas que a ti te gusta ir a verlas. Yo te pregunto, Norma, ¿por qué con tanta ropa te pones tanta cosa en invierno? Porque yo quiero verlo. Eso nada más. Y si algún día aparece, como te ha sucedido, que por ejemplo va el mayor, o cómo se llama, el alcalde de la ciudad, y te manda a subir, como te han hecho subir a la carroza, porque son amigos de ustedes y cuántas cosas. Pues la cosa que tú esperabas no era eso, sino que tú solamente querías verlo porque te gusta ver lo que pasa, ¿no? Pues Zaqueo estaba en la misma condición. Zaqueo era rechazado a causa de su trabajo y testimonio de corrupción. Los cobradores de impuestos, como lo era él, eran considerados por los judíos como traidores y ladrones. Zaqueo no era un simple cobrador de impuestos, era uno de los jefes. O sea que si era ladrón, el cobrador de impuestos, este era peor porque era de los jefes. La gente lo rechazó y no le permitieron acercarse a Jesús. Él salió corriendo y se subió en un árbol en el camino donde pasaría Jesús. Esperó allí para ver a Jesús cuando pasara por ese lugar. Eso era lo que él tenía en mente. Zaqueo entonces hizo todo lo necesario para ver a Jesús, superando los obstáculos que le impedían verlo. La multitud que no le daba lugar a su pequeña estatura le impedía llegar por forma natural a ver a Jesús, pero tuvo astucia. Y digo, si me trepo en el árbol, yo lo voy a ver. Para buscar a Jesús siempre tendremos que superar obstáculos, dice el hermano. Y digo yo, y todo lo que hablamos de la Biblia, sabemos que para buscar a Jesús siempre hay obstáculos que hay que vencerlos. A veces hay que vencer los obstáculos del temor. A veces hay que vencer los obstáculos de la persecución. A veces hay que, para buscar a Jesús, también vencer los obstáculos del miedo y una serie de cosas que a veces nos rodean y nos impiden la felicidad por no tener a Jesús. Entonces, la segunda parte, Zaqueo no esperaba que Jesús se interesara en él. Qué triste, ¿no? Cuando una gente anda tratando de ver a alguien o de encontrarse con ese alguien, pero sin embargo en su mente sabe que aquella persona quizás no le interesa verlo. Y eso era lo que Zaqueo tenía en mente, que Jesús no le interesaba verlo. Eso es lo que él tenía. Quizás su intención era solo ver a Jesús. No había pensado en algo más allá, pero Jesús sabía que había en él una necesidad mayor que verle, porque Jesús es quien escudriña los corazones de los individuos. Él es el que toca la puerta de nuestros corazones y él conoce nuestras intenciones antes de que nosotros vayamos con ella. Jesús no solo vio a Zaqueo
y se dio cuenta de que había subido al árbol por su deseo de verle. Jesús se detuvo, abandonó la multitud que le seguía y enfocó toda su atención en aquel hombre despreciado por la sociedad. Despreciado por la sociedad. Nos ha pasado y nos sucede de que a veces creemos que nadie quiere saber de nosotros. Y ahí vienen los estados depresivos. Mucha gente toma decisiones equivocadas porque cree que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que nadie se preocupa por él. Entonces Jesús le dijo a Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy es necesario que entre yo a tu casa. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido rechazados e indignos del amor de Dios. Dios nos ama y si le buscamos como Zaqueo, Él no nos rechazará. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera, según San Juan capítulo 6 y verso 37. No solamente es el caso de que usted esté interesado en ver a Jesús y sentir la voz de Jesús, sino que Jesús aquí se detiene, deja la multitud y va a hablar con aquel hombre que nadie lo quería. Aquel hombre que la gente lo despreciaba por lo que era y por lo que hacía. A veces pensamos que molestamos demasiado al Señor sin darnos cuenta que Jesús tiene un interés personal y particular sobre cada uno de nosotros. Fue tanto el interés de Jesús sobre él que lo llamó por su nombre. Eso tampoco lo esperaba Zaqueo. Que lo llamen por su nombre. Zaqueo. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, nos hace sentir como que somos importantes. Yeah. Porque dentro de 200 personas nos llaman por nuestro propio nombre. Por esa razón es que los famosos influencers de hoy hacen y deshacen para llamar a la atención, para que la gente lo tenga presente, para que la gente conozca quiénes son. Todo el mundo tiene un afán desenfrenado en darse a conocer, porque la gente quiere ser conocido. Pero qué lindo pero ahí es hay cuando otra cosa nosotros... también. Pero ahí hay otra cosa también, que el Zaqueo quería conocer al Señor, pero el Señor ya lo conocía, Zaqueo. Esa es la otra parte. Yeah. Jesús lo conocía porque lo más lejos que Zaqueo tenía era que Jesús lo iba a llamar por su nombre. ¿Y Yeah. cómo sabe él quién soy yo? Exacto. ¿Cómo sabe Dios que soy yo? Uh-huh. Porque Él conoce todas las cosas. Amén. Y el nombre que tenemos, Él también lo conoce. Y por eso nos llama por nuestro nombre. Yep. Para que no estemos perdidos pensando que llamaron a otro. No, te estoy llamando a ti. Tercer lugar, Zaqueo no esperaba que Jesús fuera a su casa. No solamente le dice que baje del árbol y lo llama por su nombre y lo reconoce, sino que le dice, se autoinvita a Jesús y le dice que iba a ir a su casa a posar. Los religiosos no dejaban de murmurar y acusar a Zaqueo. ¿Cómo es posible que Jesús entre en la casa de este pecador? La entrada, acciones y permanencia de Jesús en la casa de este hombre era una muestra de su perdón. Jesús vino al mundo y vivió como hombre para mostrar el perdón de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, según San Juan 3:17. El diablo, el enemigo o el acusador de nuestras almas, siempre nos dice que nosotros no lo lograremos,
Pero Jesús nos dice y nos ofrece perdón y salvación. Amén. Perdón y salvación. Los judíos no entraban en la casa de un cobrador de impuestos. Lo consideraban demasiado pecadores y traidores. La casa no solo representaba el local físico de donde habitaba Zaqueo, sino también su familia. Dios no quiere entrar en nuestro oficio, sino en la vida de cada una de las personas que forman parte de nuestra familia. Ese es el plan de Dios. Aunque nuestra casa debe de ser consagrada como casa de Dios y ser un lugar de gozo para la comunión con el hermanos y los hermanos y de testimonio para los creyentes, nuestra casa es un lugar que Dios nos ha provisto para que vivamos en ella y podamos disfrutarla. Jesús entonces entra y se autoinvita y le dice, yo voy a entrar hoy a tu casa. Así que, ¿cuál sería la alegría de Zaqueo que dice que Jesús venir a mi casa? Esto es imposible. En cuarto lugar, Zaqueo no esperaba que Jesús lo salvara. Él no esperaba que Jesús lo salvara. Es cierto que Zaqueo estaba perdido y condenado a causa de sus pecados. Si moría antes de ser visitado por Jesús, su destino final sería el infierno. Eso lo sabemos. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. En vuestros pecados moriréis, dice el Señor en Juan 8:24. Si seguimos nuestra vida pecaminosa, moriremos en ella y solo nos espera una condenación eterna. Los que no conocieron a Jesús o conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán pena y perdición, excluido de la presencia de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice y eso es lo que predicamos, que hay oportunidad de vida para aquel que confiesa su pecado delante del Señor. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 8 al 9, podemos encontrar más sobre esto. Pero en lugar de eso, Jesús dijo en relación a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham. Los judíos lo habían echado fuera ya, lo habían condenado a morirse en el infierno. Pero Jesús le dijo, no. Hay oportunidad para él todavía, porque él es hijo de Abraham. Es probable que esa sea la condición de muchos de nuestros amigos que nos escuchan o que nos siguen, lo que sea. Pero hay algo aquí muy importante. Y es que aunque el mundo te condene y te mande al infierno, Dios te espera con los brazos abiertos. Amén. Dice que si tu pecado fueren como el carmesí, Dios lo va a emblanquecer como la blanca lana. Y si fueren rojo como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y mire que la nieve es blanca. Esa es la promesa de Dios con relación al pecado, con relación a la maldad del hombre. Quizás usted se encuentra demasiado malo para servirle a Dios. Justamente por eso estamos hablándote. ¿Por qué? Porque Dios mandó a morir a su Hijo al mundo, no para que los buenos fueran a Él, sino para que los malos, los que no tienen esperanza, los que no tienen manera de sobrevivir, fueran a Él.
Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, dice, y yo le haré descansar. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Si le recibimos con gozo, como hizo Zaqueo, Él nos librará de nuestro estado de condenación, nos salvará y nos reconocerá como sus verdaderos hijos. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted es uno de aquellas ovejas perdidas, de los que creen que ya no hay esperanza, el Señor Jesús tiene para ti perdón. Jesús hizo más de lo que Zaqueo esperaba. Lo que comenzó con un simple deseo de ver a Jesús terminó siendo una de las experiencias más conmovedoras de la salvación registrada en el Nuevo Testamento. Jesús interesado por un publicano, Jesús interesado por un pecador, Jesús interesado por un hombre anormal que es pequeñito, Jesús interesado en la persona que la gente nunca piensa en ello. Jesús hizo más de lo que Zaqueo esperaba. Jesús hizo una declaración pública de la fe de Zaqueo y lo presentó ante los judíos como un legítimo hijo de Dios. Él también es hijo de Abraham, le dijo. También es hijo de Abraham. Usted también puede ser parte de este beneficio que Dios tiene para usted. Quinto lugar, Zaqueo hizo más de lo que la gente esperaba, porque cuando una gente es muy mala, la gente los otros lo único que piensan es que esa persona es tan mala que lo único que hace es maldad. Yo no me la acerco porque me contamina. Yo no me la acerco porque es malo. Yo no me la acerco porque se atreve a robarme. Eso es lo que la gente piensa. Zaqueo respondió a lo que Jesús hizo por él de una manera extraordinaria. Mostró generosidad y arrepentimiento. La mitad de los bienes lo daré a los pobres. Y si es defraudado a alguien, le pagaré 4 veces más. Si le había robado una gallina a alguna gente en la aduana, él estaba dispuesto a darle 4 gallinas por aquella gallina que le había robado. Es una señal de arrepentimiento. Y dice que estaba dispuesto a dar la mitad de todo lo que tenía a los pobres. Y con la otra mitad que le quedaba, entonces iba a dar lo que si alguien había robado o le había hecho mal, le iba a devolver cuadriplicado. Esa es una bendición que hay que ver en la vida de Zaqueo. Zaqueo estaba tan agradecido por la obra de Jesús que pidió perdón públicamente por haber defraudado a su pueblo y traicionado a sus hermanos judíos. Zaqueo dio testimonio del cambio de corazón al decidir dejar de beneficiarse de la explotación a los pobres y dar la mitad de sus bienes para dar a comer a ellos. Ese es un ejemplo de cómo Dios cambia nuestra vergüenza y culpa en testimonio y gratitud. Esparciré sobre vosotros aguas limpias y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 y 26. Dios quiere transformar tu vida y tu familia. Deja que Él entre en tu casa, que Él entre en tu corazón. Recíbelo como tu Salvador y Señor. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Apocalipsis capítulo 20, verso 30, capítulo 3, verso 20. Si Dios nos ha dado más de lo que esperábamos, ¿no cree usted que como debemos responder más de lo que la gente espera de nosotros? Así también lo hizo Zaqueo. Nosotros también debiéramos responder de la misma manera. Lo que comenzó con un pequeño acercamiento a Dios se convirtió en una experiencia de salvación maravillosa. Acercarte hoy a Jesús y Jesús está cerca de ti. Dice, yo estoy seguro que Él te dará más de lo que puede esperar de Él. Dios siempre nos dará más de lo que nosotros esperamos. Nuestra mente humana no tiene la capacidad de imaginar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Si quiere acercarte al Señor, recibe a Cristo en tu corazón. Puedes hacer una oración como la oración siguiente. Y vamos a dejar que la oración siguiente, Norma, sea la oración final. Si quiere decir algo sobre esto y la gente está reflexionando sobre lo que hemos dicho, al final vamos a hacer la oración que realmente le va a acercar al Señor si usted lo hace de todo corazón. Una linda, adelante, Norma. Una linda reflexión, un lindo estudio. Una pregunta siempre me llama la atención, porque hay mucha gente que no sabe, o sea, el sicómoro es de la familia de la higuera, ¿verdad? Sí, es un árbol frondoso. Viene siendo así como creo que tengo un árbol con muchas ramas. Ya que es la parentela de la higuera. Okay. Sí, wow. Exactamente. Ya, o sea, es algo que nos enseña, ¿no? Ese deseo que tenía Zaqueo de conocer a Jesús, pero Jesús ya lo conocía, ¿no? Desde claro. Eso es hermoso, es una lección muy hermosa, muy linda, muy lindo estudio. Entonces, Norma, hacemos la oración final. Amén. Nos despedimos en oración entonces. Si usted le ha gustado la exposición que hemos hecho sobre Zaqueo y usted cree que como Zaqueo necesita salvación, necesita llegarse a Dios, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, deseo con todo mi corazón conocerte y experimentar tu amor y tu salvación que mostraste al morir en la cruz por mis pecados. Trae salvación a mi vida y a mi casa. Perdóname mis pecados y transforma mi corazón. Quiero buscarte, seguirte y servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén. Amén. Sea esta nuestra oración final y que Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Entonces, Norma. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos la semana que viene. No se olvide de seguir la Radio Voz Cristiana, donde están todos los estudios, donde hay música, donde está también el Grato Maná y algunas prédicas y algunos estudios que hemos tenido anteriormente. Así que muchísimas gracias. Los esperamos la semana que viene. Bendiciones para todos y el saludo típico del doctor. Y envíenos también su comentario, escríbanos, háganos saber que le gusta lo que ha visto o no le gusta, lo que sea. Manténganos informados de cómo van las cosas con lo que nosotros estamos haciendo, ya que esperamos que lleguemos a su corazón. Amén. Que Dios lo bendiga y que Dios los guarde y haga resplandecer su rostro sobre vosotros y le dé paz. Amén. Amén. Bendiciones. Amén.